Buenos días. Ya nos han cerrado las puertas y yo creo que vamos a empezar el acto. Por favor, iros sentando. Quiero daros la bienvenida a este Salón Agustín de Betancourt del Colegio de Caminos. Yo soy Fernando Ruiz de Gopegui, soy de la Junta de Gobierno del Colegio y presidente del Consejo Asesor Inmobiliario, un grupo que nos reunimos periódicamente para tratar de las cuestiones que nos interesan en el sector. Yo lo primero es agradecer la iniciativa de Ricardo Ochoa de Ospuru, de Cadena de Suministro, de traer una vez más a este colegio esta sesión de debate de las cuestiones importantes del sector inmobiliario y en particular del subsector logístico. Para mí es una alegría ver viendo el salón cada vez más lleno. Hemos estado 2 años en que apenas teníamos unos sillones ocupados y la verdad es que hoy es una auténtica alegría. Esto hila con que hace muy pocas semanas tuvimos en la Escuela de Ingenieros de Caminos otra jornada que organizó Jesús Lacasia de Apunle, con la idea de atraer a las jóvenes generaciones a este sector. Y la verdad es que fue un éxito, hubo mucho interés, mucha presencia de alumnos y más aún conectados, y hasta 27 empresas interesadas en coger nuevos valores. Y la presencia aquí yo creo que confirma el interés por estos temas. Yo tengo que hacer un poco de propaganda, estando en el colegio, pues recordaros las ventajas que tiene el visado de los proyectos y las direcciones de obra. Cuando queráis que hablemos de ello, hablamos en detalle. Y ahora nada más, yo creo que la sesión es muy densa, por eso hemos empezado tan pronto y con un poco apremiándoos a no perder ni un minuto y reiterar la bienvenida y pasar la palabra a Ricardo. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de esta cita de la logística en el real estate, que es lo que hemos pretendido sintetizar en el nombre de Login Real. Muchas gracias por venir a todos. Dicen que vivimos tiempos de incertidumbre, pero bueno, hay que seguir adelante y aquí estamos, celebrando la 3ª edición de una cita que como seña de identidad tiene la de reunir a todos los actores del sector inmologístico español, promotores, inversores, constructores, consultoras y, por supuesto, a los sufridores en casa, que son los inquilinos y usuarios. Por en medio hemos pasado una pandemia y diversas crisis, incluyendo otra guerra más. No ha sido fácil, pero tras 3 ediciones podemos decir que este evento está consolidado por su perfil único, por los temas que se analizan, y sobre todo porque nos da la oportunidad de relacionarlos. Y eso lo pudimos comprobar el año pasado, cuando la 2ª edición se celebró en plena últimos coletazos de la pandemia. Venimos de una época dorada para el inmologístico español y parece, según dicen algunos de los principales expertos, que se notará un bache, pero que el sector seguirá adelante, consolidado como uno de los segmentos refugios para la actividad inversora y también para la constructora. Sin embargo, el panorama pinta complicado. Inflación desbocada, tipos de interés al alza, costes de materiales disparados, suelos caros y escasos, trabas burocráticas, incertidumbre internacional que afecta a este sector logístico y a los inquilinos de las naves. Pese a todo, sigue habiendo una sólida necesidad de ampliar el parque logístico español y de adaptarlo a las necesidades de una actividad logística en constante evolución. Quizás el comercio electrónico dejará a un lado la bendita locura que lo ha impulsado en estos últimos 5 años, pero en el caso concreto de España aún queda mucho camino por recorrer para que este segmento alcance el grado de madurez que ya tiene en otros países de nuestro entorno. Además, y por si fuera poco, la logística urbana vive también un proceso de profunda transformación impulsada por 2 tendencias principales. Por un lado, la digitalización y, por otro, el cambio de modelo energético. Se avecinan tiempos de cambio en la distribución urbana de mercancías, pero probablemente el más importante de todos ellos tiene que ver con cómo se articula la actividad logística en la trama urbana.
con cómo se consiguen desarrollar instalaciones dentro de los núcleos de población que permitan un reparto eficiente y sostenible, con la menor afectación para vecinos y tráfico urbano. Si de algo ha servido esta situación que estamos viviendo desde finales del 19, es para poner sobre la mesa la importancia de la logística y del transporte, dos sectores estratégicos para la economía española. Y además los dos representan grandes oportunidades de crecimiento para un país que tiene una posición geoestratégica envidiable. En los últimos 3 años se han hecho grandes avances en las infraestructuras del país. Inversiones como las que desarrolla el puerto de Huelva, que nos va a contar aquí esta mañana, son un ejemplo de cómo se está poniendo al día el sistema portuario. Ahora hay que aprovechar la coyuntura e impulsar la actividad logística. En la digitalización y en la transformación energética existen oportunidades que pueden concretarse en proyectos para seguir creciendo. Todas estas tendencias moldean también la evolución del propio sector inmologístico, que en unos años ha vivido un proceso de profesionalización extraordinario. En definitiva, parece que la situación es complicada. Ya sabéis que todo es posible de cambiar en un entorno VUCA, como lo llaman los expertos. En definitiva, volatilidad e incertidumbre es en los momentos que nos ha tocado vivir. Sin embargo, parece que las perspectivas no son malas. Se estima una absorción para este año de algo más de 1 millón de metros cuadrados en el mercado logístico español. En esta misma línea parece que existe un elevado dinamismo por parte de la demanda que busca en los activos inmologísticos oportunidades de inversión. Este impulso inversor se traduce en la adquisición de suelos y en el desarrollo de nuevas plataformas, que origina una tasa de disponibilidad en niveles francamente bajos. Esta tendencia se detecta especialmente en los dos principales plazas del país, como son Cataluña y la zona centro. Además, las perspectivas de ocupación mantienen un tono positivo y para finales de año se podrían rozar cifras récord. Para concretar, la cosa está complicada, nada nuevo por tanto, pero también apunta un camino con claros. Por lo que respecta a esta edición de Login Real, la tercera ya, dejadme deciros que la hemos articulado sobre 4 ejes que podéis ver en el programa que tenéis en vuestras identificaciones. El primero de ellos se centrará en realizar un diagnóstico de situación del sector y en dibujar el camino que seguirá en el corto y medio plazo. El segundo eje se centra en analizar 3 proyectos de interés para el sector, como son la ZAL del puerto de Huelva, el impulso a la energía solar en los activos y los retos del sector inmologístico. Para el tercer pilar nos hemos centrado en la perspectiva de los usuarios, como eje sobre el que gira el sector y cuyas necesidades marcan el diseño y la estructura de los activos. Y finalmente hemos centrado el análisis sobre la logística urbana, un sector con muchas incógnitas por resolver y que plantea un reto mayúsculo para la actividad logística por la revolución que está viviendo. Poco más me queda por decir, solo volver a daros las gracias por asistir. Muchas gracias por ayudarnos a consolidar un evento que el sector necesitaba y que es único porque reúne a todos y cada uno de los actores que lo componen. Gracias. Y vamos al lío. Como el programa es muy denso, quiero pediros, sobre todo a los responsables de coordinar las mesas, el respeto de los tiempos asignados. Me encargaré de que así sea, enseñando la tarjeta roja si fuese preciso. La primera mesa redonda que va a conducir Joaquín Linares, socio del área Real Estate de Deloitte, lleva por título Situación del mercado inmologístico en España. Gracias, Joaquín. Pero antes de todo, vamos a realizar, al inicio de cada una de las 3 mesas redondas, como ya hicimos el año pasado, una breve encuesta entre los que estáis en el patio de butacas para testar el estado de la cuestión y que sirva de punto de partida al posterior debate. En cada caso se van a realizar 2 preguntas. Para ello os invito a que toméis el móvil para conectaros a la siguiente web que aparece en pantalla. ¿Ponéis la dirección de la web? Bueno, os tenéis que conectar a menti.com. Y una vez cargada la pantalla de inicio, a ver, un momento, ya empezamos con las incidencias. A ver, dime. Bueno, cambio de orden.
Doy la palabra a Joaquín, que va a hacer una introducción a la situación de mercado, y antes de la mesa redonda os trasladaremos las dos preguntas para que sirvan de base a la mesa redonda. Joaquín, todo tuyo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Bueno, sí, mejor con el micrófono este. Bueno, permitidme daros las gracias por atender el evento de Inmologístico de Login Real. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y un año más, pues como le decía Ricardo en el café, para mí y para Deloitte es una gran oportunidad de participar en un evento que consideramos único porque combina al operador logístico con el inmologístico, ¿no? Y es un sector que en la opinión de la firma está todavía pues en aras de cohesionarse, y ahora os explicaré un poco el porqué, pero pensamos que la cohesión en el sector logístico entre operación y inmobiliario y lo que es ladrillo, lo que son las propiedades, pues es necesario, se va a producir, se debería producir y lo veremos en el medio plazo. Había preparado una presentación que es una continuación de lo que presentamos en julio en el Salón Internacional de la Logística, en nuestro informe de mercado que sacamos anualmente, y es una presentación que os quería trasladar varios mensajes con ella, ¿no? La primera, y si pasamos a la siguiente diapositiva, no, esto lo paso yo, ¿no? Perdón. Si pasamos a lo que es el esquema, vamos a hacer una muy breve lectura de KPIs en Madrid y Barcelona, y digo muy breve porque me gustaría más centralizarnos o focalizarnos en el punto 2, especialización logística, y el 3, hacia dónde va el sector, y por último vamos a ver qué está pasando en el mercado de capitales, ¿no? Sobre todo en el mercado de equities, que es muy interesante porque nos anticipa un poco qué está pensando la gente, ¿no? Sin más dilación, muy rápidamente, los KPIs, yo señalaría aquí dos cosas. La primera, como veis, Yield Prime, y he puesto un 4,5%. Esto es un modelo econométrico. Quien me conoce, que algunos me conocéis aquí, me gusta mucho la econometría, como sabéis, me gustan mucho los datos y los modelos. Hay un modelo que se llama, bueno, un modelo para resumirlo muy brevemente, modelo regresivo multivariable polinómico de grado 3. Y esto lo que te dice es que con el entorno actual de tipos de interés vamos a un 4, un 4,5, 40 a 50 puntos básicos en Q4. Si era en Q4, y señalo este Q4, y el porqué es porque se basa en varias variables, he dicho que es multivariable, pero sobre todo se basa en dos variables que veremos después a lo largo de la presentación. También quería señalaros otro punto, que es arriba a la derecha, veis el e-commerce ahí, y veis el porcentaje de e-commerce sobre ese volumen de contratación. Y la primera reflexión que tenemos todos cuando vemos este tipo de gráficos de contrataciones, y he puesto aquí 2016, pero si nos vamos incluso más atrás, hasta el año 2000 o incluso el año 90, también podemos irnos, vemos que los niveles de contratación aquí son altamente sustancial con respecto a lo que es la media histórica, y lo hemos llamado la era del e-commerce. Y la gran pregunta que tenemos todos es si esto es sostenible o no. Tenemos una mesa de debate posteriormente y para mí es una de las preguntas principales que haremos a nuestro grupo de expertos. Pero es un mercado que, como digo, en los últimos años ha sido muy dependiente del e-commerce. Esto, perdón, había aquí me he ido a otro lado, ¿no? Espérate, aquí. Bueno, Barcelona, una misma reflexión. Como tengo 10 minutos y me va a saltar la tarjeta, pues si os parece, paso rápido en esta parte porque es el mismo mensaje y me centro en esta, que esta sí que me gustaría incidir. ¿Incidir por qué? Por dos motivos principales, ¿no? Hablamos de incrementos de rentas, si han bajado, si se han estabilizado las rentas, pero no hablamos de qué tipo de rentas de operación logística. Y aquí os quería lanzar una reflexión que tenemos en la casa, en la firma, en la cual, si tuviéramos equity, lo decimos mucho en Deloitte esto, si yo tuviera equity en este momento y quisiera montar un fondo de inversión, uno de los principales activos que metería es logístico, porque tenemos un cambio estructural en la demanda que, como sabéis vosotros, estamos beneficiándonos de ello, y veremos después los modelos de nearshoring y cómo está afectando a la contratación. Pero sobre todo porque el mercado va hacia una especialización que todavía no la tiene a nivel de fondo de inversión. Sería fantástico ver fondos de inversión especializados en logístico, especialización en fondo de inversión logístico aeroportuario, fondo de inversión logístico en moda rápida, fondo de inversión logístico en farma. Y ahí veremos cómo las rentas son muy diferentes.
Estos sistemas de distribución que os pongo aquí, logística de alimentación es un ejemplo, o de moda rápida en el otro ejemplo, esa es la implantación, el footprint que tenemos ahora mismo en España. Ese footprint tiene unos márgenes muy, muy, muy sustanciales. Los márgenes sustanciales cuando los comparas con la logística que no aporta valor añadido, que simplemente cojo el paquete, lo cojo de un sitio y lo traslado a otro. Ese tiene un margen pues, bastante irrisorio. Estamos hablando de márgenes de 3, 6, 7%. Tú, para subir como propietario de un inmueble logístico una renta, un 6, 7% y trasladar la inflación a ese operador, es muy complicado. Otra cosa es esta. Si tú generas como operación logística valor añadido, y aquí hay muchísimo, muchísimo valor añadido, y va a haber mucho más valor añadido, porque como sabéis hay una profunda transformación primero de la logística de alimentación hacia frescos, hacia cercanía, hacia impulso con el e-commerce, otro cambio estructural como la logística de moda, en el cual hemos visto como una prenda, oye, pues ya te dura 6 meses y es la tendencia actual de los jóvenes, ¿no? Y hay que hacer una logística muy, muy diferente a lo que es la moda tradicional. Pues eso genera valor. Cuando generas valor, generas margen y tienes posibilidad de incrementar rentas. ¿Es factible decir vamos a incrementar rentas en el primer, segundo, tercer anillo? Yo creo que la pregunta se queda obsoleta. Yo creo que lo que tendremos todos que pensar es si podemos incrementar rentas en el mercado de alimentación, en el mercado de distribución de moda rápida, etcétera, etcétera. Y es donde creo que deberíamos ir y todavía no estamos ahí. Pero yo os empujo a que hagáis la reflexión en vuestra casa y, como decía, si tuviera yo equity, pues para mí sería una estrategia de las primeras que tendría en mi blog de notas. Lo mismo para otros sectores. He puesto aquí logística de frío, logística de farma, es un sector que me encanta. Tenemos ahí una enorme camino por recorrer, ¿no? Está también en profunda transformación, hay un buen margen, hay un gran valor añadido en este sector y no hay una especialización como inmueble, como propietario logístico. Otra reflexión que os hago es que cuando veo otros sectores inmobiliarios, me imagino el hotelero o el residencia de estudiantes o de ancianos o lo que sea, hay una cointegración muy, muy importante entre la operación y el ladrillo y el inmueble. Incluso hay mucho private equity, mucho capital y mucho fondo de inversión que se integra verticalmente y va hacia la operación. Y esa es otra de las tendencias que podemos y que deberíamos de trasladar al sector logístico. Una integración, en mi opinión, vertical de una private equity con un fondo de inversión y con una operación logística, y si nos vamos más a este tipo de sectores, tiene una especialización y un valor añadido para el fondo de pensiones, que es realmente quien invierte en ese tipo de productos, fantástico. Y no estamos todavía ahí. Yo espero que en los próximos años pues sí lleguemos hacia ese camino. Lo que decía anteriormente, ese 4,5% que veíais ahí, el modelo econométrico de multivariable, polinómico, tercer grado, bueno, pues al final había muchas variables en ese modelo, pero lo que realmente mueve la logística no son los tipos de interés, no son los bonos. Lo mueve, sí, lo mueve un 20% del mercado de los yields. Lo que mueve realmente las yields es esto. Es el consumo privado. Son dos variables. La primera, el consumo privado. Y veis ahí en la gráfica cómo cuando sube el consumo privado, pues realmente la yield baja. ¿Por qué? Porque el consumo privado es lo que nos da la posibilidad de contratación de naves logística y, por tanto, el crecimiento de rentas. Cuando crecen las rentas, te bajan las yields. Pues esto es obvio y sin embargo, lo que vemos es en algunos reportes que ya estamos subiendo yields. Y el consumo privado, pues joder, no va tan mal en la economía real. Y no estoy diciendo que no tengan que subir las yields. Yo creo que, y el modelo te dice que sí tienen que subir las yields, pero siempre y cuando el consumo privado baje, sea negativo. Y el desempleo también tenga que sufrir, porque esta es otra relación entre el desempleo y las rentas. Déjame volver aquí al gráfico de las yields, y otra de las reflexiones que hacemos todos es, fijaos en las yields del año 92, 10%. Fijaos las yields ahora, 2021, 4, 4,5, depende de quién preguntéis, 4,75 algunos. Hay un cambio estructural en todo esto. Cuando un private equity financiero lo mira y dice, aquí hay un overheat, aquí las yields están muy bajas. Bueno, es que la prima de riesgo de cada yield es muy diferente. La yield de las naves logísticas, de los que estábamos aquí hace 15 años viendo naves logísticas, había un tío con un toro, corriendo por mitad de la nave. Ahora vemos mucha inversión. Y vemos muchísima inversión en la nave y vemos valor añadido por parte de la operación logística. Y ese valor añadido se traslada en inversión y hace que el riesgo de vacante, el riesgo comercial de que esa operación se vaya, pues sea menor. Y es lo que explica por qué la yield está aquí. Aparte del crecimiento de rentas, como hemos dicho. Hay otra reflexión que cuando veamos el bono, y hay gente que mira el bono y dice, oye, que el bono está al 3 y pico, ¿y por qué la yield tiene que estar 4? Y a lo mejor tendríamos que subir la prima de riesgo. El capital que invierte en bonos no tiene nada que ver con el capital que invierte en logístico.
el capital que invierte en bonos no es un capital validad. No busca una rentabilidad del 7, 8, 10, 12, 14%. La gente lo que busca es seguridad. Entonces, cuando comparas el bono con la yield, tienes que comparar la yield con la perspectiva de crecimiento de rentas que tiene tu mercado. Si tienes unas yield bajas, que tendremos que tener una perspectiva de crecimiento de renta muy elevada y viceversa. Y con eso se lo comparamos con el bono, no únicamente la yield con el bono. Desempleo, volviendo al desempleo, el gráfico de la relación del desempleo, que está bien para los econométricos como yo y nos gusta mucho este tipo de cosas, pero seguro que a vosotros no, y menos por la mañana temprano, sí que os doy un mensaje sobre este gráfico. Y fijaos la renta prime. He puesto aquí la renta prime de Madrid, y esto es desde el año 92. Y la pregunta que siempre vemos en el gráfico es, ¿esto es un mercado de crecimiento de renta? ¿Crece la renta en el logístico? Fijaos, estamos por debajo del 2006. Renta prime. Otro gráfico en el cual mostramos aquí cómo sube los costes de la operación logística. Estos son los últimos 17, 18 años. Costes de operación logística y rentas logísticas. No es un buen negocio, a nivel de renta. Inflación en ese mismo periodo 1,8% de media. Crecimiento de rentas 0,7 nominales, 1,4 el costo de la operación logística. Estamos muy apretados. Está apretado la operación logística. Está apretado también el mercado inmobiliario logístico en términos de rentas. Para el inversor es complicado ver en un largo plazo ese crecimiento de rentas. ¿Qué está pasando fuera? ¿Qué está pasando en los mercados de capitales? El gráfico de la derecha, tenéis ahí Logística 1, Logística 2, son compañías logísticas cotizadas. He quitado el nombre por evitar sensibilidades, pero fijaos la torta. Teníamos antes, en el diciembre de 2021, hace un año, casi un año, teníamos una prima sobre el NAV. Es decir, estaban cotizando por encima sobre el NAV y ahora 30% de descuento sobre el NAV. O sea, todo el recorrido que consiguió el sector en el mercado de equity debido al COVID y la irrupción del COVID en el e-commerce y esa cotización que subían porque el mercado de capitales pensaba que era el boom, pues el boom se ha disipado con respecto al entorno de inflación y de costes de construcción etcétera, que bien conocemos todos, ¿no? Pero las primas son muy relevantes, ¿no? El único que se salva un poquito es el healthcare ¿no? El tradicional, ¿no? Pero el resto estamos pues sufriendo bastante en el mercado de capitales y cómo están ellos cotizando. ¿Qué están descontando estos señores? Pues están descontando, en mi opinión, un escenario en el cual no se creen las previsiones económicas que vienen para el año que viene. Si os fijáis en todas las previsiones económicas que impactan en el PIB español el año que viene, en 2023, la que es más pesimista de todas está en el menos 1,5, menos 1,75, ¿no? Que son las casas de inversión, los JP Morgan, Morgan Stanley, este tipo de gente que son mucho más pesimistas que si nos vamos a otro tipo de fuentes más optimistas, ¿no? Pero en cualquiera de todas esas previsiones, el denominador común es que vamos hacia una suave recesión económica. Y cuando hay una suave recesión económica, no se deberían de dar estos descuentos en los equities, si ese es realmente el escenario económico en el cual nos barajamos, ¿no? El escenario económico, creo que muchos de nosotros pensamos que no es el que nos estamos reflejando, que va a haber unas bajadas sustanciales de previsiones económicas y estos señores son los que están descontando esas bajadas sustanciales de previsiones económicas. Eso lo tendríamos también y lo ligaremos después en el debate sobre si tienen que subir más las yields o bajar las yields. Sabéis que en este mercado somos un mercado bastante inflexible y nos cuesta reaccionar. El propietario del suelo necesita ver una recesión gorda y no una suave recesión cortoplacista, porque otra de las reflexiones que tenemos todos es ¿hace falta una medida estructural ante un hecho coyuntural? Es decir, si hay una suave recesión económica y es un periodo coyuntural, ¿por qué narices hay que subir una yield que es un indicador estructural? Modelos de nearshoring y de reshoring, bueno, esto nos mostramos al año 80, ¿no? Y no tenemos que hacer una vista al pasado y cómo en el año 80 la economía buscaba la eficiencia en los costes y buscábamos todos irnos a China, irnos a producción en Turquía, irnos a buscar sobre todo costes, y costes basados en mano de obra, y mano de obra barata. Y eso lo hemos sufrido todos en Europa, particularmente en España, en algunas industrias, como bien sabéis. Ahora es la vuelta atrás. Ahora hemos visto COVID nos ha pasado por todos por encima.
Yo se lo explico también esto a mi hijo, el tío quiere hacer economía, y yo le digo, mira, esto es como un acordeón. Cuando estás en COVID y la economía cuando se contrae, en los shocks de oferta lo que te pasa es que el acordeón se aprieta. Y después cuando salimos todos a la calle, cuando el shock de oferta empieza a disiparse y la demanda está exacerbada, el acordeón vuelve otra vez a su posición habitual y normal. ¿Qué es lo que pasa en un shock de oferta tan relevante como el COVID? Que la vuelta del acordeón ha sido tan rápida que en mi opinión, vamos, que suban los tipos de interés, incluso a lo mejor a más de uno nos beneficiaría, porque el consumo estaba tan exacerbado que hay que pararlo de alguna forma. Hay un tío que se llama Paul Volcker, bueno, se murió, este era presidente de la FED en el año 80, inflaciones a 14%, tipos de interés al 12%, el tío decidió, oye, pues vamos a subir tipos de interés para evitar la llamada y el temido estanflación, que es decir, cuando la inflación se mete en los salarios y hace que la economía no crezca y estamos ahí en una espiral largoplacista. Pues es lo que está pasando actualmente. Los americanos dicen, oye, pues me remonto a Paul Volcker, funcionó en su día, hay que subir tipos de interés para bajar la demanda, y esto por nos guste o no nos guste, y gracias a Dios es un shock de oferta. Los economistas, cuando vemos shocks de ofertas, son rápidos y son fácilmente solucionables. Cuando tenemos un problema gordo es cuando tenemos un shock de demanda y tenemos que aplicar Keynes. Ahí sí que estamos ya 3, 4, 5 años fastidiados. Pero siendo un shock de oferta, el camino lo sabemos todo. Hay que hacer inversión, hay que diversificar, hay que invertir en ciertas infraestructuras que no tenemos debido al maldito offshoring de los años 80. Pero ahora, bueno, pues esto requiere su inversión y su periodo temporal, 4 o 5 años para infraestructura de gas, etcétera, ¿no? Y lo veremos. ¿Qué es el principal freno del reshoring o el acercamiento de esa producción y de esa distribución hacia el lugar del origen del consumidor? La inversión. O sea, en torno a tanta incertidumbre, como en esta volatilidad que tenemos con los tipos de interés, costes de construcción, inflaciones, etcétera, pues claro, lo que es la cadena de suministro, pues le cuesta invertir. Y nos costaría a todo el mundo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que los inventarios van creciendo. Pues decimos, hemos pasado del just in time al just in case, ¿no? Para evitar la ruptura de stock, ¿no? Pero es una tendencia que, en nuestra opinión, va a compasar y va a compensar lo que es la bajada de contratación por el asentamiento, llamaría yo, ni siquiera la ralentización del mercado de e-commerce. El mercado de e-commerce no puede crecer siempre al 26, 27, 28%. El último Q creo que fueron 17% lo que ha publicado la CNMC. Y no está mal, 17 está muy bien, pero habrá un momento en el cual esto baje ya a niveles del 10, 12%, ¿no? Y por último, daros una última pincelada sobre lo que hablaba anteriormente sobre la integración, y ya me saca la tarjeta, de la logística con la operación. Y esto es un sistema de Logtech. Nosotros tenemos en la firma un equipo especializado que se llama StartMeUp, que lo que hace es un canalizador y un venture capital para que las startups de PropTech puedan tener su recorrido y su catalizador. Yo os invito a que algunas de ellas las visitéis y habléis con ellos, porque tenéis soluciones maravillosas, desde almacenaje a flexible. Tenemos startups que lo que hacen es, bueno, pues te van colocando para operación logística tiempos de almacenaje y volumen de almacenaje semanales, y te lo cobran a nivel semanal. Tenemos otros también de movilidad urbana o de gestión de inventario. Con gestión de inventario, por ejemplo, el otro día con Pulpo, los señores tienen un algoritmo que hace que el 32%, 33% de tu operación logística en costes te baje, porque eficientan totalmente lo que es el almacenaje con inteligencia artificial y sobre todo con Big Data, con modelos de Machine Learning. En última milla, bueno, pues teníamos un vídeo, lo que pasa es que no se puede proyectar, If Last Mile, que es una compañía que ve un nicho de mercado, las devoluciones, y lo que hace es integrar todas las devoluciones y aglutinarlas en un único punto para después distribuirlas con vehículo eléctrico a cada uno de los proveedores que han sufrido esas devoluciones. Y lo que hace es, bueno, pues un servicio que es muy sostenible, en sostenibilidad, y que eficienta lo que es la distribución de última milla a nivel de logística inversa. En PropTech os puedo decir que somos el inmobiliario logístico en la cola, estamos en la cola de todo el ecosistema inmobiliario, o sea, tanto residencial o los hoteleros, los alternativos, están haciendo cointegraciones con estos señores. Si buscamos ese vehículo de capital que os decía antes, especializado en logística, en una determinada rama en la cual haya valor añadido para incrementar rentas, y si encima hacemos una alianza con estos señores, tenemos un producto diferencial. Yo os animo a que no hagamos siempre todo lo mismo
y busquemos esos puntos de diferencia. Sí, muchas gracias y claro, yo creo que he cumplido con el tiempo, ¿no? Sí. Gracias a todos. Los integrantes de la primera mesa podéis subir y mientras tanto retomamos lo del cuestionario. Ahora sí, coger el móvil y entrar en menti.com y os pedirá un código que os vamos a mostrar ahora. A ver si tenemos preparada la pantalla. Bien, tenéis que meter el código de arriba 73902242. Os preguntamos cómo cree que evolucionará el mercado inmologístico español en 2023 y tenéis 4 opciones. ¿Seguirá creciendo de manera saludable? ¿Se resentirá moderadamente? Y empiezan a salir ya las primeras respuestas. El código, os lo repito, 73902242. Parece que va ganando el realismo moderado, con que se resentirá moderadamente por el contexto. 24 seguido de seguirá creciendo de manera saludable. Un 12. Aquí hay mucho optimista, eso está bien. Solo hay un pesimista que dice que se viene una recesión, a ver si lo localizamos y le invitamos a que abandone la sala rápidamente. Muy bien, pues esta es la foto más o menos. Pasamos a la segunda pregunta. Tenéis que darle a pasar a la segunda, me parece, ¿no? Laureano, eso es, en la pantalla pasar a la segunda. Y la pregunta es, ¿qué factores cree que tienen más impacto en la evolución del mercado el año que viene? Subida de los costes de materiales y mano de obra, incremento de los tipos de interés, escasez de suelo y cambios normativos. ¿O falta de demanda? Claramente el incremento de los tipos de interés se alza con la primera causa de incidencia, seguido de la subida de los costes de materiales y mano de obra. Eso es que aquí hay más fondos que constructoras. Bien, y nos quedamos con esta foto. 44 os habéis decantado, 45 por un incremento de los tipos de interés, menos de la mitad, 19 subida de los costes de materiales, y en igualdad de opciones con 6, escasez de suelo y falta de demanda. Muy bien, pues con estas opiniones damos paso, Joaquín, a la primera mesa redonda de esta mañana. Presenta, por favor, a los expertos. Gracias. Para mí un honor presentar a este panel de debate, del día de hoy. Tengo a mi derecha a Manuel Hurtado de Prologis, es el director de leasing y de experiencia de cliente. Manuel, muchas gracias por venir y muy buenos días. Gracias a vosotros. A ver, ¿se oye? Sí, funciona. Gracias, Joaquín. Gracias a Cadena Suministro y al Colegio de Ingenieros de Caminos. A mi izquierda tengo a Miguel Monreal. Miguel Monreal es Senior Development Director, director de desarrollo senior, por el anglicismo, de GLP Europa. Miguel. Esperamos estar a la altura. Seguro que sí. Un poco más hacia la izquierda de Miguel tengo a Javier Inchauspe, CEO de Scanner Properties. Javier, muchísimas gracias por asistir y buenos días. Buenos días, Joaquín. Muchas gracias a todo el mundo. Encantado de estar aquí. Y por último, y por ello menos importante, a la izquierda del todo, a Jean-Bernard Godin, que es director nacional de Industrial y Logístico de BNP Paribas aquí en España. Jean-Bernard, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Joaquín, buenos días a todos y muchas gracias a Cadena Suministro por invitarnos a este evento. Pues yo siguiendo el barómetro y un poco en aras y en hilo de lo que habíamos presentado en el anterior slot, hemos visto niveles de contratación récord
a Q3, creo que el sector tiene unas cifras muy, muy saludables. La pregunta obligada que os quería hacer a Jean-Bernard, Manuel, Sí. es cómo veis el mercado en el ritmo de contratación, cómo veis el próximo año. Pues bueno, el nivel de contratación este año ha sido, se ha comportado muy bien, una vez más. Estamos llegando a unos niveles de contratación de naves logísticas equivalente al año pasado. Es decir, en Madrid estamos en 860.000 metros cuadrados, en Barcelona estamos en 490.000 metros y en Valencia estamos en 250.000 metros. Son cifras, la verdad que muy interesante y visto un poco las incertidumbres que puede haber por el mercado, pues esto nos conforta en decir que estamos en un mercado consolidado, un mercado sólido, donde pues seguimos con un crecimiento y en Madrid, por ejemplo, vamos a alcanzar seguramente el 1.200.000 metros cuadrados, que ha sido un récord absoluto el año pasado. Entonces, bueno, pues de cara, digamos, a la demanda y al mercado y de contratación de naves logísticas, estamos en un mercado saludable y estamos en un mercado que sigue manteniendo su ritmo de crucero, ¿no? Además, podemos decir que la contratación ha sido idéntica, pero sobre todo ha habido más operaciones. Es decir, no es únicamente pues una consolidación por empresas de repente o operaciones muy grandes, ¿no? No, ha sido 10 operaciones más en Madrid, por ejemplo. En Valencia hemos alcanzado el mismo número de operaciones que el año pasado y todavía nos queda algunos días y semanas para terminar el año. Es decir, que el mercado realmente se comporta muy bien al nivel de arrendamiento, ¿no? Que eso nos da una cierta seguridad o por lo menos tranquilidad, ¿no? Dentro de esta parte. Luego veremos el año que viene cómo se va a comportar el mercado. No tengo la bola de cristal, pero sí que viendo cómo se está yendo el mercado, seguimos teniendo peticiones de clientes, de empresas que necesitan nuevos almacenes, necesitan renovar sus almacenes, necesitan agrupar sus almacenes. Es decir, que realmente la situación la vemos bien, de momento. Muchas gracias, Jean-Bernard. Manuel, no sé si suscribes. Sí, porque después de la encuesta que acabamos de hacer, hay que diferenciar, porque no van por el mismo camino, el mercado de inversión y el de ocupación. La demanda este año ha sido buenísima. Nosotros hemos llegado al 99% de ocupación que no habíamos tenido nunca, porque hemos ido haciendo adquisiciones con mucha disponibilidad y ha sido un éxito. Pero pensando en lo que viene a partir de ahora, el e-commerce, que era un motor en los últimos años, se va corrigiendo. Después de el auge de la época del COVID, pues viene una lógica corrección. Afortunadamente sigue en crecimiento, pero el crecimiento es más moderado que en los últimos años, pero ya no dependemos tanto del e-commerce. Hay otros motivos ahora. El nearshoring es uno de ellos, el acercar la producción a España. Ahora las empresas no quieren depender tanto de acontecimientos externos, del COVID, de la guerra. Entonces se han visto obligados a tener más stock aquí. La pregunta es si eso es algo provisional hasta que se regularice todo o es algo de larga duración. Pues simplemente hablando con todos nuestros clientes de confianza, nos dicen con sinceridad que muchos de ellos ya tienen esa estrategia permanente, ya quieren tener el stock en España. Aparte de esas disrupciones generales, hay otras locales. La estacionalidad, los incrementos muy concretos como el Black Friday, necesitan tener más flexibilidad. Ahora, por ejemplo, en textil, pues se tiene que vender la ropa de invierno. Pues resulta que no hace frío, no se está vendiendo lo que se necesita, pues se incrementa el stock. Bueno, todos estos motivos hacen que
creemos que va a seguir esta demanda, pero durante varios trimestres. Estamos viendo que hay en algunas zonas, segunda corona de Madrid, que ya falta oferta. Ya la demanda supera a la oferta que tenemos. Con lo cual, no sé, nuestra previsión es optimista. Había un dato que ha trasladado Jan Bernat, a mí me ha parecido relevante, es la cifra de contratación en Barcelona, que no llegaba a esos 500.000. ¿Pensáis? A pesar de que Barcelona es un mercado muy complicado en temas de oferta disponible, es decir, que estamos en una disponibilidad que roza el 2%. Entonces eso es muy importante porque realmente estamos viendo que Barcelona es una plaza muy dinámica debido a la escasez de oferta que hay en el mercado. Creo que la conclusión de Jan Bernat, si no me equivoco, es que esa contratación hubiera sido muy sustancialmente relevante por la falta. Totalmente. Es decir, que yo creo que hay muchas demandas o muchas necesidades logísticas en Barcelona que no están realmente cumplidas por culpa de la falta de oferta disponible. Has hablado, Manuel, de los modelos de nearshoring y de reshoring. A mí me gustaría preguntarle a Miguel si comparte primero la opinión de Manuel, si lo estáis notando, veis que hay una vuelta hacia el Made in Spain y si esto está afectando también a vuestros proyectos, a la contratación, a vuestra actividad. Sí. Para nosotros el nearshoring pensamos que es uno de los motivos que está propiciando que el take-up que está comentando JB esté en los niveles y yo creo incluso superará los del año pasado. Entonces, sí, es verdad que también España, por su condición de península, no se está viendo tan afectada por el nearshoring porque al final, sobre todo a nivel logístico, España siempre ha sido, digamos, una excepción. Todos los que se querían implantar en España tenían que tener almacén aquí porque la distribución desde otros puntos, desde Francia, que es la única conexión que tenemos con el continente, eran bastante más complicadas y más caras. Entonces, en ese sentido, tampoco se está notando tanto, pero sí que es algo que sobre todo se está notando en otra cuestión que yo creo que abordaremos después, que es en la importancia de las ubicaciones secundarias en España. Pues sí se está consolidando al final el nearshoring ya enfocado más a lo que es el consumidor final, pues con los problemas que ha habido con la cadena de suministro propiciadas por la guerra y por todo esto, estamos viendo que efectivamente pues puntos de la geografía española que antes no eran importantes a nivel logístico lo están comenzando a ser. Eso yo creo es el punto más importante del nearshoring. Gracias, Miguel. Javier, siguiendo un poco lo que comentaba ya Bernat, la falta de disponibilidad de oferta, sobre todo en algunos mercados, me gustaría hacer referencia también a Cataluña. ¿Qué nos falta? ¿Qué falta? ¿Por qué no llegamos hacia las autoridades? ¿Por qué no conseguimos que apoyen más el inmobiliario logístico? Hemos visto recientemente algunos proyectos en los cuales el sector pues lamentablemente se nos daba de lado, ¿no? ¿Qué piensas que está pasando? ¿Qué podríamos hacer nosotros más bien también para llegar ahí? Bueno, no sabría decirte, pero vamos, la verdad es que sí que es verdad que es muy difícil en Cataluña, pero en Madrid, en cualquier sitio, pues hacer desarrollo de suelo, entrar en agilizar un poco el desarrollo del suelo, ¿no? Las administraciones no lo facilitan y no nos es fácil pues entrar en un suelo. Es imposible prever y tener una previsión cierta de cuánto tiempo vas a tardar en desarrollar un suelo desde que es urbanizable hasta que lo tienes como urbano consolidado, con lo cual es muy complicado para cualquier inversor, para cualquier promotor poder ir a ese tipo de suelos que tenga que desarrollar porque hay mucha incertidumbre hacia el tiempo, ¿no? Entonces la verdad hay pocas operaciones en ese sentido, es una pena. Habíamos visto, Javier, también relacionado con los volúmenes de contratación y lo saludable que al día de hoy está el sector, la traslación de ese modelo saludable a las rentas no lo vemos tan claro, ¿no? ¿Cómo lo estáis percibiendo vosotros cuando hacéis una oportunidad, veis una oportunidad de hacéis vuestro underwriting, miráis vuestros números? ¿Cómo percibís las rentas? Bueno, pues eso es la gran dificultad a día de hoy, ¿no? Porque lo has dicho antes en la presentación, ¿no? Que las rentas no han subido desde el 2006 prácticamente nada
Y bueno, ahora pensamos que ha llegado el momento que tienen que subir. Os ha dicho antes también Ramallah que estamos en niveles de ocupación de disponibilidad, perdón, en Barcelona de entre el 2 y el 3%, en Madrid el 6%, y si sigue la demanda como está, pues las rentas tendrán que subir sí o sí. Ahora bien, hay que ver cómo va a ir la demanda. Este año ha sido bastante buena. Hay que ver qué es lo que va a pasar estas próximas Navidades, esta campaña de Black Friday, y a ver si el consumo va a seguir tirando, y es un poco lo que nos va a marcar un poco la evolución de la contratación el año que viene, ¿no? Entonces, si sigue contratando a estos niveles, pues evidentemente tendrá que subir la renta. Si es más, con los niveles con la dificultad que tenemos a día de hoy todos en hacer viable un proyecto inmologístico debido a la carestía del suelo, de la construcción y la alza de los tipos de interés, pues si no suben las rentas es que no va a haber pocos proyectos. Ya hay, yo creo que pocos proyectos que se están acometiendo a día de hoy. Cada vez es más difícil. Estamos viendo proyectos que estaban previstos que van a salir que no van a salir. Estamos viendo también proyectos que se están demorando, esperando épocas mejores en cuanto a precios de construcción y tipos de interés. Y bueno, y ahí están los ejemplos también de proyectos que han conocido un repricing, ¿no? Y ahí, sin ir más lejos, el proyecto de AENA y otros tantos que te sonará, y estamos. Entonces hay que ver un poco por dónde vamos, ¿no? Pero sí, que las rentas tienen que subir sí o sí para hacer frente a estos problemas que tenemos. Yo te diría que la corrección de rentas es verdad que estamos aún a niveles más bajos de 2006, que es un poco irrisorio, pero es así. Pero yo creo que la corrección de renta sí que se ha producido ya este año. Los incrementos de renta han sido, digamos, aceptables para todo lo que nos está cayendo encima. Y en ese sentido yo me congratulo también, porque es verdad que yo creo que el mercado lo ha aceptado. El nivel de take-up se ha mantenido estable o incluso se ha superado, lo que quiere decir que yo creo que el mercado debe aceptar el incremento de rentas y así lo está demostrando. Yo creo que, bueno, a nivel de rentas hay un dato que es cierto, que en Europa, en toda Europa la renta ha subido, y España es el único país, menos Barcelona, porque por la escasez de producto pues ha habido una subida ligera de las rentas, pero en Madrid, por ejemplo, es la única ciudad capital, digamos, que no ha tenido una subida de rentas en los últimos 6 meses, ¿no? Esto yo creo que también es porque la renta al final es el motor de la absorción o del take-up, ¿no? de la contratación de logística. Es decir, muchas empresas han dado el salto porque justamente existían estas oportunidades de cambiar de almacén en un almacén nuevo, a estrenar a una renta muy competitiva, ¿no? Entonces yo creo que habrá que buscar el año que viene pues un cierto equilibrio entre realmente una renta sostenible para los inversores, pero también una renta atractiva para los usuarios, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de toda la vida, ¿no? De la oferta y la demanda, ¿no? Pero yo creo que es más que todo el año que viene será esto un poco el motor del mercado, y ya veremos cómo reacciona el mercado en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí, al final, tenemos la tormenta perfecta. Yo creo que los promotores, fondos, nos estamos ajustando el cinturón pues para intentar pues eso, que haya una compensación entre las rentas, y yo creo que los usuarios también están aceptando pues que ese incremento de rentas tiene que venir. Las constructoras, a mí me consta que también se están ajustando el cinturón a la hora de dar sus precios de construcción, que se han disparado brutalmente. Aquí la única variable que no se ha movido y que se sigue incrementando es el suelo, y a lo mejor, enlazando con lo que decía Javier, es también provocado por ese inmovilismo de la administración, que si bien se ha mejorado un poco en los últimos años, al final no deja de ser palabras que al final no se concretan. Eso yo creo que es el punto clave. Manuel, tú como propietario, gran plataforma propietaria de activos, número 1 en Europa, ¿cómo ves? Pues, precisamente como decía Jean Bernard, en Europa, en nuestra cartera se ha visto en varios países ya un aumento del 20% de las rentas. Y Madrid es un caso excepcional porque ha habido muchísimo producto nuevo aportado al mercado.
La buena noticia es que se ha absorbido, que hay años que se rondaba el 1.000.000 de metros cuadrados de nuevo desarrollo y pese a eso la contratación ha sido superior, se ha absorbido todo y se ha seguido contratando y bajando la disponibilidad. Ahora, como también decían Miguel y Javier, el precio del suelo, el precio de la construcción va a frenar proyectos. Hasta ahora, desde las consultoras en todos los informes iban cumpliendo las previsiones de aportación de metros cuadrados cada año, de nuevo desarrollo. Este año, yo me imagino para 2023, no se materializará todo lo que estaba previsto que se fuese a hacer. El especulativo se frenará, iremos a un mercado más de llave en mano. Eso ya de inicio provoca la subida de las rentas. El llave en mano va a ser algo más específico y con una renta superior. Y en Madrid yo creo que esa aportación de metros cuadrados que hacía que las rentas no subieran, porque se compensaba, yo creo que en este año es cuando ya se va a descompensar algo. Y la demanda yo creo que va a seguir siendo saludable y va a superar la aportación, la oferta de metros cuadrados con la consiguiente subida de rentas. Pasa que un poquito, perdón. Sí, no, por supuesto. No, yo lanzo una pregunta. Estás comentando que y es lo lógico que puedes pensar, que al final dices nos vamos a ir a un mercado de llave en mano por la incertidumbre que tenemos en todo esto, pero sin embargo estamos viendo que hay un take-up brutal, unas expectativas de crecimiento que no están nada mal. ¿No sería quizá, o sea, pensar en sacar especulativo, no ser una estrategia, si, como tú estabas comentando antes, esto es algo coyuntural y que se va a ajustar rápido, de decir, coger el liderazgo en un futuro, decir, arriesgar, decir, bueno, me la juego, saco spec y bueno, yo ahí lo dejo. Sí, para eso tienen que seguir los números, para eso tienes que comprar un suelo barato, tienes que subir a niveles razonables y si no hay que subir la renta. Es que, bueno, no hemos hablado de costes de construcción. Bueno, aquí no sé si hay una cifra exacta de cuánto ha subido. Hablamos sobre cifras oficiales y te paso la palabra, Javier. Según el MITMA, fuente oficial, 14% incremento anual. Esto es year on year, Julio. Más de uno se echa aquí una risa. Javier, ¿cómo ves la fuente oficial? ¿Tu experiencia como promotor, cómo lo estás viendo? Nosotros creemos que esto depende de cuándo a cuándo, ¿no? Pero de mayo 21 a mayo 22 yo creo que estamos más bien cercano al 40%. Misma fuente 21, misma fuente 21, nunca han pasado del 22 y algo. Nosotros, oficial, las ofertas que recibimos son 40% más caras este año que hace un año. Y yo creo que coincide un poco con las previsiones que tienen aquí algunos constructores que están aquí, sí, 35-40% como mínimo, que es lo que ha subido el coste de construcción. Sí, sí. Entonces, en el momento dado donde los suelos también pues no han bajado de precio y entonces los costes suben y los ingresos por la renta de los edificios bajan por los tipos de interés, con la tormenta perfecta que decía antes Miguel. Quizás cuando hablábamos de oferta futura allá en Bernard, hemos visto 1 millón, Manuel se envió otro 1 millón en Madrid, etcétera. A veces cuando desglosamos esa oferta futura nos quedamos en que para materializarla es muy, muy, muy difícil, ¿no? Con respecto a las rentas y también, también incluyendo todo el desarrollo urbanístico que tienen que sufrir. Quizás sea engañoso, ¿no? Y en primera corona más, ¿puede ser una estrategia la reforma de naves? No, yo creo que, sobre todo, yo creo que a mí, ahí cuando hablamos de 1,5 millones, metemos todo en el mismo saco, ¿no? Yo creo que hay que desglosar un poco esta oferta futura, ¿no? Entonces, lógicamente, pues que no hay que mezclar los proyectos que tienen algún trámite urbanístico dentro de lo que es el desarrollo del suelo. Hay que ver también cada estrategia de cada inversor o cada fondo o cada promotor en el desarrollo de este proyecto. Como decíamos antes, pues algunos van a por un ya en mano, otros lo ven más de forma especulativa. Es decir, que al final pues todo nos sale a la vez y entonces nosotros sí que tenemos muy, muy analizado y muy estudiado cuáles son exactamente los ritmos de salida de estos proyectos. Lógicamente todo esto evoluciona en función también de cómo evoluciona el mercado, de en qué zonas se encuentran. Es decir, es verdad que en Barcelona o en Cataluña es más
favorable a sacar un producto de forma especulativa. En Madrid, pues a lo mejor es más difícil o más complicado porque hay más oferta disponible. Hay que ver el momento en el cual se puede lanzar. Es decir, todo esto hace que muchas veces, pues incluso a nosotros nos consulta los inversores y los promotores en saber cuál es el mejor timing para ellos de sacar un producto al mercado, ¿no? Y yo creo que esto es sano porque estamos en un mercado muy profesionalizado desde hace unos años, y yo creo que la crisis nos ha dado un poco esta virtud de ser más profesionales en ese sentido y de hablar más entre nosotros para que no se haga barbaridades y que no se haga cualquier cosa, ¿no? Y que dos promotores lanzan dos proyectos grandes a la vez en el mismo sitio, ¿no? Entonces, un poco equilibrar un poco este ritmo y que entre todos pues seamos capaces de responder a la necesidad del mercado, pero no de lanzar dos proyectos a la vez que al final pues perjudica a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, ya Bernard. Si os parece, vamos a cambiar un poco hacia el mercado de capitales y veíamos en algunos datos de las cotizadas. En mi opinión, otra de las estrategias que tenía en el segundo bloque de notas era, si tuviera equity, compraría alguna de estas, ¿no? Lo veo demasiado barato. En cualquier caso, Javier, ¿tú cómo percibes las rentabilidades iniciales? Hemos visto ahí un modelo econométrico que es una referencia, pero no deja de ser un modelo econométrico. ¿Tú cómo lo estás percibiendo? Esa es la cuestión, eso es el gran problema que tenemos a día de hoy, ¿no? Estos últimos años hemos ido compensando un poco la subida de precios de suelo, la subida de precios de construcción, porque al final las rentabilidades se iban comprimiendo, y entonces pues al final pues encajaba el proyecto, y ahora es la primera vez que desde hace unos meses pues estamos viendo que ya no podemos compensar esa carestía por la venta, ¿no? de los yields de venta que están subiendo, ¿no? Los tipos de interés están subiendo. Y la pregunta es hasta cuándo y cuánto, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde antes de verano hasta ahora pues se ha incrementado por lo menos unos 50 o 75 puntos básicos fácilmente. Entonces esto es el gran problema y lo que se une a los demás problemas que tenemos para hacer un proyecto viable. Entonces ahí sí, ahora sí que sí, ahora el precio del suelo tiene que bajar y el precio y la renta tiene que subir. O sea que hemos vivido otros momentos de estos, ¿no? Hemos vivido otros momentos donde las yields estaban al 5,5, al 6, en 2015, 2016 igual estaban en ese entorno, bueno, y se hacían operaciones, pero los precios de suelo eran otros, los precios de construcción eran otros, y se seguirán haciendo operaciones siempre y cuando exista la demanda, pero bueno, se tendrá que compensar con los demás variables, y tendrá que bajar el precio de suelo y tendrán que subir las rentas. Me gustaría trasladarla también a Manuel, como propietario y tanta cartera logística. ¿Cómo estáis viendo las valoraciones? Pues, a ver, nosotros para estudiar una operación, una adquisición, ahora mismo, en el momento actual, si tenemos una yield fijada, que ahora las yield se están fijando teóricamente, porque no están muy soportadas por transacciones reales, ¿no? Es casi en algunos casos son las operaciones que se han rechazado, la yield que se ha rechazado, la que nos sirve de referencia. Pero en el impasse, en el tiempo que pasa entre que empezamos el estudio de una operación y se va al notario, nosotros tenemos que contemplar un incremento de 25 puntos básicos en el cálculo de la yield para estar seguros que podemos acertar. De todas formas, hay diferentes estrategias. Nosotros, como las adquisiciones las hacemos a largo plazo, somos más patrimonialistas, pues no tenemos que referirlo a un tiempo concreto, no tenemos un deadline para vender los activos. Nosotros los mantenemos y ya se venden cuando están maduros, en el momento en un ciclo ya más favorable. Entonces podemos coger algún riesgo más. Los que tienen otro proceso, otra estrategia de inversión, que es a más corto plazo, ahí no pueden fallar. Ahí no pueden fallar y tienen que ser más prudentes. Con lo cual, pues bueno, en este momento, claro, la pregunta es cuánto tiempo durará esta tendencia, que no creemos que sea para mucho tiempo, pero ahí pues no se admiten fallos. Miguel, ¿ves un mercado de suelo bajando en el corto plazo?
Yo creo va a tener que bajar, es que no nos va a quedar otra, porque bueno, añadido a todo lo que hemos estado comentando de incremento de costes, de subida de la financiación, está también pues la voluntad de todos de intentar ir escalando en cuestiones de sostenibilidad, pero eso al final también es bastante caro. Ir a net zero buildings ahora mismo está incrementando. Nosotros que estamos haciendo BREEAM, el Very Good quizá ya se queda corto y hay que ir a Excellent, eso también es más dinero. Nosotros podemos aguantar hasta que podemos aguantar, pero creo que los suelos, lo que pasa es que es verdad que al final el mercado español es lo último que reacciona. Se vio en la anterior crisis y al final los enganchones que hubo fueron brutales. Y esperamos que en esta, yo no lo puedo llamar crisis porque no creo que realmente nosotros como mercado logístico estemos en crisis, pero sí que es una situación, digamos, complicada. Tendrán que ajustarse, no nos queda otra. Jean-Bernard, tú que estás en posición privilegiada con el capital, ¿ves un mercado de estrés quizás? ¿O por esas caídas en equity se pueden trasladar al mercado propietarios normales? No, bueno, vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, el tema del suelo es un tema muy importante. Como decíamos, yo creo que el suelo es la materia prima, ¿no?, de nuestro sector, y al final lo que tenemos que hacer entender es explicar un poco cómo se consolida una operación logística, inmobiliaria logística, ¿no? Entonces, porque lógicamente si el propietario del suelo puede pedir lo que quiera, ¿no?, pero realmente nosotros antes de poner un suelo en el mercado, lo que tenemos que es, vamos a decir, explicar, educar al propietario del suelo para que no vaya pidiendo 200 cuando vale el suelo 100, ¿no? Es decir, o cuando realmente el mercado puede absorber una operación en 100. Entonces nosotros hacemos todo un trabajo de asesoramiento para poder justamente, no digo bajar los humos de los propietarios de suelo, pero sobre todo explicarles un poco cómo está el mercado, ¿no? y darles los argumentos para que realmente se posicionen en un precio de suelo sostenible para una operación después que se va a desarrollar en las siguientes etapas, ¿no? Esto nos ha ayudado a nosotros mucho cuando iniciamos hace unos años haciendo operaciones de montaje operaciones, donde pues buscábamos un suelo, un promotor, un inversor y para sacar un producto al mercado, pues muchas veces nos encontrábamos con propietarios de suelo que no tenían este conocimiento. Entonces hay que aportarle este conocimiento para que realmente pues sepa realmente lo que vale el suelo. Gracias, Jean-Bernard, por esos insights. Sí, hablando ligando con el coste de construcción, rentas, hemos visto una estrategia, varias estrategias sobre promoción de naves logísticas en lugares no tan obvios el inicio, fuera de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, etcétera. Esa estrategia, con la situación actual de e-commerce, ¿la continuáis? ¿La veis sigue siendo válida, Javier? Nosotros para ubicaciones secundarias, por así decirlo, si tenemos un cliente muy a mano, pues encantado de hacerlo, pero en estos momentos con el mercado de inversiones donde los inversores cada vez van a ir a lo seguro, Madrid y Barcelona, yo creo que para los próximos meses va a ser difícil ir a mercados de este tipo. O sea, nos vamos a centrar más en Madrid, Barcelona, Valencia y los principales mercados, más que estas acciones secundarias. Yo creo que algún promotor o algún inversor ha apostado por invertir y desarrollar plataformas logísticas en Málaga o en Bilbao, en Sevilla también, que son plazas, digamos, menos cotizadas que Madrid y Barcelona. Y yo creo que funciona porque, como siempre, hay que hacer un producto adaptado al mercado y que realmente responde a las necesidades de este mercado. Pero yo creo que si se hace bien puede funcionar un producto de esta tipología logística para estas zonas, vamos a decir, estos mercados más pequeños, ¿no? Yo creo que el e-commerce realmente ha sido el nuevo motor de la logística en ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces ha sido, digamos, el primer paso de pues muchas empresas que necesita
sí o sí cambiar de instalaciones, porque hay que saber que en estas ciudades pequeñas pues las instalaciones que hay pues son bastante obsoletas o antiguas, no adaptadas a las nuevas necesidades del cliente. Y bueno, pues Málaga yo creo que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer y de repente pues que aparezca un producto de buena calidad, bien hecho en una plaza como Málaga, a pesar de que el precio, para mí la renta sea una renta alta, pues al final pues funciona. Sí, nosotros, aunque no hemos entrado, solo nos hemos quedado en las plazas principales, es cierto que especulativo es difícil ahora, pero sí vemos en la demanda síntomas de que puede funcionar, que puede seguir creciendo la logística y la distribución en plazas secundarias. Con el comercio electrónico, nosotros la penetración en España sigue siendo el 12%, cuando hay valores en Asia del 40%, no vamos a crecer tanto, ahora se ha ralentizado algo, pero un 3% fácilmente se conseguirá en los próximos años. Hay un cálculo que dice que cada 1% que aumente la penetración del e-commerce en España equivale a 1 millón de metros cuadrados, entre 1 millón y 1,5 millones de metros cuadrados por construir. Nosotros ahora estamos construyendo un llave en mano al campo para el e-commerce. 30.000 metros cuadrados arrancan en Madrid. Esto son pilotos, son pruebas que están haciendo. En alimentación queda por explotar todo ese terreno del e-commerce. De eso también deberíamos hablar. Estamos aquí para eso, Miguel. No, las estrategias que se están generando con todo esto nuevo que está pasando, bueno, nuevo, del nearshoring, del e-commerce, es verdad que se están viendo estrategias de todo tipo, algunas fallidas, pues arrendamientos que al final se tienen que retirar, o llaves en mano que estaban comprometidos que al final se retira. Yo estoy hoy en plan gallego, yo voy a lanzar otra pregunta al aire. ¿Cuál es la mejor estrategia también para los usuarios a la hora de implantarse? Que al final yo creo que ahí es la piedra roseta para los inversores a la hora de decidir en qué plaza nos metemos. Ya enlazado con las ciudades secundarias, el dinero es cobarde por un lado y cuando vienen mal dadas o hay apariencia de que vienen mal dadas, pues te concentras en los núcleos principales, pero también es verdad que durante estos años yo creo que se ha conseguido consolidar el mercado en estas plazas secundarias de una manera bastante sólida. Yo creo que se mantendrán. Sí, bueno, al final veíamos que las principales dos restricciones eran la inversión y la mano de obra, ¿no? Al final en la mano de obra yo creo que sufrimos todos, no solamente en el inmobiliario logístico, sino en todos los sectores, ¿no? La falta de especialización de mano de obra por parte del público, ¿no? de nuestra población más joven, y quizás sean los dos frenos que también irrumpen un poco y que limitan más el crecimiento del nearshoring, ¿no? Javier, sí. No, ayer preparando un poco la entrevista nos preguntaba saber si era viable. No sabíamos las preguntas. Nos preguntaba si era viable construir, hacer un desarrollo a riesgo en un sitio donde no se pueden alquilar las naves a más de 4 euros debido a los costes de construcción y debido a los tipos de interés donde estaban, ¿no? Entonces, muy difícil a día de hoy. Pero claro, si nos vamos ya a situaciones, a ciudades secundarias donde igual las rentas no están acostumbrados a esa, pues va a ser todavía más difícil. Y Málaga y Valencia no son ciudades secundarias, me refiero a otras más secundarias todavía. Entonces, es muy difícil poder justificar unas rentas altas en mercados donde las rentas son bajas porque nunca ha habido mercado y además en unos mercados donde tienes que pedir mucha más duración de contrato. Entonces es muy complicado. Sí, y bueno, nos quedan creo que 5 minutos. Sí me gustaría cambiar el giro del debate hacia costes de construcción y sostenibilidad. Sostenibilidad que entendemos que es un imperativo. Hemos pasado de certificaciones, ¿no? a quizás un paso más. ¿Estamos en un mercado ya de mediciones reales de consumos o seguimos con la certificación de siempre haciendo tick box en el annual report? No, yo creo que no es solo una cosa
de las promotoras, de los fondos, sino también de usuarios, el compromiso sí, la medición de consumos es algo que nosotros ahora mismo tenemos establecido en todas nuestras naves, que no ha habido absolutamente ningún problema en la negociación con nuestros inquilinos porque están metidos en el mismo barco. En cuanto a... Yo ya, sí, al final tenemos que hablar ya más de ESG. Se está avanzando también mucho en lo que es la integración con la comunidad, en las estrategias wellness. Es una tendencia que es muy buena, que es muy positiva. Yo quizá diría que quizá igual que venimos de una época de bonanza donde todo esto se podía encajar, ahora mismo es más que probable que todo esto se vaya a ralentizar o a ver cómo hacemos, porque es verdad que no deja de ser una inversión adicional a todo lo que nos está pasando. Pero bueno. Javier, como promotor. Sí, no, yo creo que tenemos todos los mismos estándares mínimos, ¿no? De BREEAM Very Good o LEED Oro, y tenemos que cumplir con ello, ¿no? Pero cada vez se hace más difícil porque además se incrementan los costes. Hay nuevas normativas también ahora que van a traer en lista, donde vamos a tener que hacer más fotovoltaica en las cubiertas, vamos a tener que poner más enchufes de coches eléctricos. Al mismo tiempo también se está estudiando un nuevo decreto de la construcción para temas antiincendios, donde también se pueden encarecer todavía más los costes de construcción. O sea que todo nos lo ponen cada vez más difícil para poder dedicarle más inversión a estos temas, pero sí, así es. Hay unos mínimos. Y yo creo que ahora es una exigencia de los clientes. La mayoría de las empresas, entre sus 3 puntos principales, sus 3 focos, está la sostenibilidad. Nosotros empezamos en 2002 haciendo la primera nave con certificación y no era algo demandado. Incrementaba el coste y estábamos en desventaja. Ahora nosotros ya lo adoptamos, vaya el mercado como vaya, que incrementa los costes de construcción y la renta tiene que ser superior. Tenemos que correr ese riesgo y tal vez estar en desventaja. En este momento, desde luego, no es ninguna desventaja. Se basa en 2 cosas, la sostenibilidad: reducir CO2 y reducir kilovatios, el consumo y la emisión de CO2. Vamos aumentando las acreditaciones de nivel y se sigue aceptando por parte de los inquilinos, pero algunos no es un plus, sino que es una exigencia. Los operadores logísticos ya trasladan esa exigencia de sus clientes. Eso es un hecho, pero bueno, cuando estábamos antes tomando café ha surgido un debate que a mí me parece muy interesante. Las naves ya edificadas, naves construidas en los años 90, los primeros 2000, que no, la mayor parte de ellas carecen de este tipo de medidas. Yo le haría otra pregunta más. ¿Merece la pena invertir un CAPEX bastante importante en mejorarlas y meter este tipo de medidas, o ya directamente van a pasar a la obsolescencia porque no van a estar preparadas para el mercado que se nos avecina en el futuro? Yo creo que todos los inmuebles no están preparados para ser reformada, para poder tener un sello, ¿no? Pero yo creo que algunas naves logísticas sí que merece la pena darle un repaso importante y gastarse un CAPEX importante en esas instalaciones para conseguir ya un sello y posicionarse como un producto casi nuevo, ¿no? Eso al final depende si en su época el almacén que se construyó con el estándar europeo que teníamos. Bueno, el ejemplo yo creo que es el de Prologis, que te vas a Alcalá de Henares, que es las primeras naves que construyeron en Madrid, y son naves que, bueno, pues efectivamente se le nota un poco los años, pero nosotros que estuvimos encargados de la comercialización, pues la verdad que son naves que todavía son bastante competitivas y bastante buenas para el mercado. Esas naves sí que merece la pena darle un CAPEX para modernizarlas y a actualizar pues la iluminación LED, lógicamente, algunos detalles técnicos, pero yo creo que son naves que
que van a tener una vida más larga seguramente que otras, ¿no? Y la sostenibilidad también está en reformar naves y no construirlas de cero. Entonces, se tiene que bajar al nivel mínimo de conservación de la nave y desde ahí volver a hacer una nueva. Nosotros ahora hemos comprado una en San Boi y hemos mantenido la estructura, parte de la solera. Entonces, ahí también hay sostenibilidad. Hay todo un consumo energético de construcción que se ahorra, de emisiones, y la clave está en ver eso. Si con unos LED y alguna cosa más la pones al día, o si bajas un poquito más, empiezas a quitar, a desmontar el cerramiento, empiezas para que tenga un aislamiento superior, ves hasta dónde tienes que bajar, y a veces es la estructura nada más, pero siempre intentando conservar lo que hay. Y ahora con el precio del suelo en alza, puede que sea el momento, en vez de acometer nuevos proyectos, empezar a acometer la reforma de naves. Y en nuestro caso ya tenemos proyectos, tenemos una idea de alguna reforma de nave que hace unos años no hubiésemos hecho. Ahora ya hay que actualizarlas, y con el precio del suelo yo creo que ahora es el momento de acometer esos proyectos. Yo la pregunta que me hago es si los criterios de sostenibilidad actuales son suficientes, ¿no? Y lo ligo mucho con el problema de operación logística de falta de mano de obra, ¿no? Hemos visto que la logística tiene en pleno empleo, básicamente. Estamos en niveles del 5 y pico % de empleo, de desempleo, perdón, y esto, bueno, en España esto es como si fuera pleno empleo, ¿no? Pero sin embargo no somos capaces de atraer empleo logístico. Y a su vez, cuando hablas con gobierno regional, comunidad autónoma, etcétera, ayuntamiento, no ven realmente la capacidad de sostenibilidad de la logística. O sea, Javier, tenemos que ir un paso más, no digo de hacer aquí pistas de pádel, pero tenemos que ir un paso más hacia el SG, ¿o es suficiente con las certificaciones o con lo que se está haciendo actualmente? Hay que ir un paso más. En medidas wellness, yo creo que es para nosotros el siguiente paso, o el paso principal que habrá que dar, pero yo creo que a niveles de sostenibilidad estamos todos ya absolutamente concienciados, y es eso, es pues facilitar y atraer trabajadores a los centros logísticos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que eran no tantos años atrás. Yo diría una cosa que es verdad que es una cosa que cada vez más piden los clientes, ¿no? Y no únicamente de eso, es que el nivel de empleabilidad que haya en la zona, ¿no? Hemos visto muchos clientes que te piden pues exactamente saber cuál es la cifra de paro que hay en pues una zona concreta, cuántos si nosotros van a contratar mucha gente. Y hay en Madrid pues hay como 2 bolsas, ¿no? En el sur de Madrid, donde hay pues gente especializada en logística, tanto en el sur como en el noreste, y es verdad que cuando vas a nuevas zonas pues es igual el problema que se puede encontrar el cliente, ¿no? de la empleabilidad, ¿no? De poder atraer gente con capacidad de trabajar ahí. Luego, nosotros, en concreto con nuestro concepto Parklife, también intentamos, no sé si atraer mano de obra, porque eso ya se encargan las empresas, pero sí retenerla. Nosotros, por elementos físicos como materiales, cantinas, equipamientos deportivos en los parques, y luego también pues por plataformas digitales donde se ponen en común para compartir coche, para luego hablar con los ayuntamientos para acercar el transporte público a los parques, pues ahí hemos dado un paso más. No es algo que nos demanden, no es algo por lo que podamos pedir una renta mayor, es un gasto adicional, pero sí se acaba revirtiendo en temas como las renovaciones, el mantener y fidelizar a los clientes. Los clientes con Parklife pueden también retener a sus empleados. No es algo que te pidan, pero una vez que lo tienes y que lo has vivido, siempre cuesta dar un paso atrás, irte a un sitio que no lo tenga, ¿eh? Y eso ya, con unos años que llevamos implantándolo, pues vamos viendo los resultados y creemos que ese es el efecto que tiene, la retención.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Yo aprovecharía estos últimos minutos para pediros a los 4 una breve, perdón, 1 minuto me dicen, una muy breve reflexión, porque es 1 minuto, insisto, sobre cómo están vuestras compañías en posición activa de inversión, o bien vais a parar. En caso de ya Bernard, ¿cómo ve el mercado de capitales para el año que viene? Si veis más inversión, si veis que se va a retraer, ¿no? Insisto, 1 minuto nos queda. Muy rápido, seguimos. Nosotros, yo creo que el mercado de la inversión va a seguir su ritmo. Va a haber operaciones de inversión, es decir, que no se va a parar el mercado. Yo creo que los fondos van a reestudiar o reformar un poco sus portfolios, y yo creo que alguna oportunidad de compra va a haber. Pero yo creo mucho en el desarrollo, montaje de operaciones, toda esta parte, digamos, que un inversor invierte en un producto nuevo. Yo creo que es realmente donde hay que ir, ¿no? Y luego, pues, algún sell and leaseback. Yo creo que vamos a ver algún sell and leaseback de algunas empresas que puede vender sus instalaciones y quedarse de inquilino. Yo creo que son operaciones que vamos a ver. Lo que sí que yo creo que será más difícil de ver es los récords de yields que hemos conseguido con algunas ventas, y yo creo que todo el mundo, pues, va a analizar muy bien las carteras, y yo creo que, bueno, pues se va a seguir vendiendo los inmuebles, ¿no? Va a haber oportunidades, yo creo. Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo 6 proyectos en marcha, en Madrid, Barcelona y Valencia principalmente, y la verdad es que estamos contentos, y sí que es verdad que tenemos otros 3 proyectos que teníamos previsto comprar este año y los hemos desestimado por la situación actual. O sea que yo creo que eso, por desgracia, es la tónica de muchos competidores también. Veo difícil que se hagan muchas operaciones de compra y desarrollo en los próximos meses. Yo me atrevería a decir que en los próximos 6 meses, pues no sé si se hará alguna operación de compra de suelo para un proyecto a riesgo en nuestro mercado. Yo creo que hay que esperar todavía un poco a que se equilibre todo un poco el precio de suelo, rentas, y esperando el año que viene, si realmente sigue el tirón del consumo y sigue el tirón de la absorción, pues volveremos a tener operaciones por estos próximos meses. Yo creo que van a ser meses complicados para ver nuevos proyectos en el mercado, si no son llaves en mano. Manuel. Pues sí, definitivamente activos. Algún compañero mío que está por aquí le va a tocar trabajar a lo mejor de forma un poco desagradecida, porque nosotros, con las directrices que tenemos, analizamos operaciones y luego hay un comité de inversión que ya te dice la última palabra. Y entonces, en este momento, pues hay algunas operaciones que queremos sacar adelante que no saldrán. Entonces, si antes salía una de cada 30 estudiadas, pues a lo mejor ahora va a ser una de cada 50. Pero desde luego decididos a seguir invirtiendo. En la crisis anterior de 2008, Prologis fue el primero en empezar a comprar. Compramos un parque en Coslada, en Getafe, cuando el mercado se había parado del todo. No es el caso ahora en absoluto, el mercado sigue activo, pero nosotros siempre estamos. Pues muchísimas gracias, Jean Bernard, Javier, Miguel, Manuel, por estas interesantes reflexiones en esta mañana, y muchísimas gracias a todos por seguir el debate, y bueno, nos vemos el año que viene seguro. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Muy bien, a ver, seguimos. Por favor, por favor, por favor. A ver, que esto no ha terminado. Que no hemos terminado. Que no hemos terminado, no hemos llegado al café, por favor. A ver, vamos a seguir con un bloque nuevo que hemos denominado... Por favor, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a los expertos de la primera mesa redonda, ha sido muy interesante. Tenemos, parece que hay esperanzas para el curso que viene. Vamos a seguir con un bloque nuevo que hemos denominado Login Real Talks, en el que 3 expertos nos van a presentar 3 proyectos de interés para el sector. Están microfonando al primero. En primer lugar, César Vera, jefe de Planificación y Concesiones de la Autoridad Portuaria de Huelva, nos va a hablar de los aspectos de interés del concurso de la ZAL del puerto y de las oportunidades para inversores y usuarios. César, por favor, cuando estés te acercas al estrado para comenzar con tu exposición. Van a ser en total 3 presentaciones del puerto de Huelva, de Imagina Energía y de Dunas Capital. Vamos un poquito retrasados con respecto al programa inicial, pero bueno, espero que podamos ir recuperándolo. ¿Estás? Y si no, con el de mano. Bueno. Muy bien, sí. César, todo tuyo, 10 minutos tasados. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Perdón por el retraso, que me estaban colocando el micro. Bueno, venimos a presentarle una propuesta de oferta de suelo que aparece en el puerto de Huelva en el marco de una estrategia de desarrollo de transporte muy vinculado al tráfico rodado y al tráfico contenerizado. Para los que no tengan contacto directo con el puerto de Huelva, el puerto de Huelva desde el punto de vista marítimo está perfectamente centrado en lo que son las líneas marítimas de transporte internacional, tanto las Round the World, este-oeste, como las norte-sur. Haciendo un zoom más pequeño, pues ahí vemos los grandes puertos que se están desarrollando en este ámbito suroccidental de la península, que son Algeciras, Tánger, Sines y Huelva como ámbito más cercano al puerto de Sevilla, ¿no? Es un puerto que ha sido tradicionalmente granelero, muy vinculado a un sector industrial muy potente. Es el clúster industrial más potente en España después de Tarragona. Y es el segundo puerto de Andalucía, el quinto puerto de España, y el 25 puerto en ámbito europeo, ¿no? Con esas previsiones de tráfico que superan los 32 millones de toneladas para este año. Hemos llegado a tener 34 y volveremos a esas cifras dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Es un puerto de carácter de puerto estuario, con esta configuración, desde la zona pesquera, el puerto ciudad, hasta el ámbito de la ZAL, que es el ámbito del cual vamos a hablar hoy, y luego las áreas de industria pesada, de todo el desarrollo del siglo XX y el paso al puerto exterior con las grandes terminales de sólidos, de líquidos, y este ámbito sur, que es el ámbito que llamamos del muelle sur, que es también en el que se apoya toda la estrategia de desarrollo de mercancía general. ¿De acuerdo? El ámbito de la ZAL estaría ubicado en esta zona, cerca de las grandes
líneas de transporte terrestre, tanto por ferrocarril como por carretera, muy cerca de la ciudad y muy cerca de los ámbitos industriales de la Punta del Sebo y de todo el ámbito y de toda la gran industria que está en el puerto exterior. Como área, pues nos ubicamos evidentemente no en los sectores ya maduros del corredor de Henares, ni en los ejes en desarrollo como son el eje Valencia-Zaragoza-Bilbao, sino en esos sectores emergentes de los cuales están hablando particularmente en el eje andaluz Málaga-Sevilla-Huelva. La estrategia intermodal del puerto de Huelva se apoya básicamente en 4 patas, ¿no? En unas potentes instalaciones y conectividad ferroviaria, en el desarrollo de la plataforma multimodal del Buey Sur, de la cual también hablaremos, en la posición que ha tomado el puerto de Huelva en Sevilla, en el ámbito de Majarabique, y luego en la ZAL, que es este espacio del cual les quiero hablar aquí de manera detallada porque hemos abierto un concurso recientemente. ¿De acuerdo? En el sector ferroviario, pues bueno, pues Huelva tiene más de 2.000 composiciones al año en tráfico ferroviario que abarcan pues prácticamente todo este eje peninsular, y luego en tiempos de conducción pues abarcamos a una población de unos 11 millones de habitantes en el sector suroccidental en tiempos de transporte de 4 horas y media para un transportista. Esto que aparece aquí es una imagen de lo que queríamos hacer hace 2 años. Bueno, pues todo lo que está ahí dibujado o está construido o está en construcción. Es decir, está en construcción la segunda rampa Rorro, ¿no? Ya está construida la primera, la terminal de pasajeros ya está terminada, están terminados todas las zonas de aparcamiento para vehículos pesados que están vinculados al tráfico rodado, está construido el PIF, está en construcción el almacén logístico que va a hacer Freeport Sur o Free Navarra, que quizás sea más conocido a nivel nacional, con una conexión aprovechando frío ecológico procedente de Enagas. Está en concurso la terminal de contenedores, ya tenemos una terminal de 50.000 metros cuadrados en operación, tenemos construida la terminal ferroviaria y tenemos una tercera vía para autopista ferroviaria en proyecto, cuyas obras pretendemos iniciar el año que viene.